para hablar sobre hidrografía mundial, comenzamos hablando de los tipos de agua, ¿sí? Tipos de agua. ¿Cuántos tipos de agua tenemos? Vamos a tener 5 tipos de aguas. Aguas lénticas, aguas lóticas, aguas freáticas, criogénicas y atmosféricas. Repito, lénticas, lóticas, freáticas, criogénicas y atmosféricas. Mira, ve, aguas lénticas. Aguas lénticas. ¿Cómo tiene que ser su desplazamiento? Mira, aguas lénticas. Su desplazamiento tiene que ser lento, lento. Ojo, para que estas aguas tengan un desplazamiento lento, ¿dónde se van a localizar? ¿Sí? Sueltas en la superficie o contenidas, almacenadas en una depresión. ¿Dónde se van a localizar estas aguas? Las aguas lénticas. ¿Sí? Repito, estarán sueltas en la superficie o se encontrarán contenidas, almacenadas, acumuladas en una depresión. Lógicamente van a estar en las depresiones, ¿sí? Por eso son aguas lénticas, se localizan en las depresiones. Ejemplos de aguas lénticas entonces, fácil, tú me vas a decir lagos, me vas a decir lagunas, me vas a decir las mismas masas oceánicas, ¿sí? Mismas masas oceánicas, ¿sí? Muy bien, esas son aguas lénticas. Las aguas lóticas es todo lo contrario, son aguas que tienen un desplazamiento rápido, veloz, fugaz, violento. ¿Quién se desplaza rápidamente sobre la superficie? Lógicamente, los ríos, ¿sí? Básicamente, el ejemplo característico que tenemos respecto a las aguas lóticas son los ríos. Entonces, mira, ven, como recordar, aguas lénticas se caracterizan porque tienen un desplazamiento lento, se encuentran almacenadas, contenidas en las depresiones. Tienes a los lagos, las lagunas, los mares, las masas oceánicas, ¿sí? En general. Aguas lóticas, un desplazamiento rápido, veloz, fugaz, violento. Estamos hablando prácticamente de los ríos, ¿sí? Aguas freáticas. Mira, ve, napa freática. Agua freática es aquella agua que se encuentra contenida en el subsuelo, ¿verdad? Se encuentra localizada, contenida en el subsuelo. Es agua subterránea, ¿sí? Aguas criogénicas. ¿Sí? Criogénicas, estamos hablando de aguas congeladas, ¿sí? Básicamente hablaremos prácticamente de los glaciares, ¿sí? Criogénicas, congeladas. Y las aguas atmosféricas, su mismo nombre lo dice, ¿sí? Ya está en la atmósfera, ya sea como vapor de agua únicamente o como vapor de agua condensado. Lo encontramos ahí. Muy bien. Pasamos ahora a lo siguiente. Distribución de las aguas. Mírame. Cuando hablamos de la distribución de las aguas, primero vamos a enfocarnos respecto a la superficie terrestre, ¿sí? Respecto a la superficie terrestre. Lógicamente, ¿sí? Lógicamente, nuestro planeta, a nivel de superficie que hay en el planeta, el 29% son masas continentales, un 71% son masas oceánicas, ¿sí? Prácticamente las 3/4 partes de la superficie terrestre son masas oceánicas. Eso es a nivel general. Una mirada genérica, pero comenzamos a desglosar. Veamos por hemisferios, ¿sí? En el hemisferio boreal, y tú y yo recordamos que es el hemisferio norte, ¿verdad? En el hemisferio boreal, que es el hemisferio norte, mira, ven, 61% masas oceánicas, ¿sí? 39% masas continentales, ¿sí? Y en el hemisferio austral, meridional o sur, ¿sí? 81% masas oceánicas, 19% masas continentales. Por la cantidad de aguas que tenemos en estos hemisferios, ¿a cuál de los dos? ¿A cuál de los dos se les va a conocer como hemisferio marítimo? Lógicamente, estamos hablando del hemisferio sur, por ese 81%, por ese 81% que tiene de masas oceánicas, el hemisferio sur es conocido, es denominado como hemisferio marítimo, ¿sí? Hemisferio marítimo. Luego de ello, tenemos por aquí del agua dulce y salada, ¿sí? Tú y yo sabemos, lógicamente, que más tenemos agua salada, ¿verdad? El 97% es agua salada, un 3% es agua dulce, ¿sí? Aunque en la actualidad, bueno, ni tan actual porque ya tiene varias cantidad de años, no se habla de un 97%. ¿Sí? En la actualidad estamos manejando un dato que es 97,5%.
Ese es el dato que estamos manejando ya en la actualidad, ¿sí? 97,5% salada, 2,5% dulce. Pero todavía los exámenes de admisión están manejándose sobre un 97 salada, 3% dulce, ¿sí? Porque solamente son medidas aproximadas, son magnitudes aproximadas, ¿sí? Vamos a manejar entonces igual 97 salada, 3% dulce. ¿Y cómo es esa distribución del agua dulce? Fácil, fácil. Mírame, el 79% del agua dulce que tenemos en el planeta, el 79% se encuentra en estado sólido, es decir, agua congelada. Lógicamente, aquellas grandes reservas de agua congelada que tenemos es, por ejemplo, la Antártida, es la isla más grande del planeta. ¿Cuál es la isla más grande del planeta? Lógicamente, Groenlandia, ¿verdad? Ahí tenemos gran cantidad de reserva de agua dulce, ¿sí? El 20% es agua que se encuentra en el subsuelo, agua subterránea, y un 1% es el agua del tipo superficial, ¿verdad? Y tú y yo, ¿cuál de estos tres tipos de agua aprovechamos directamente, aprovechamos mejor? Lógicamente, el agua superficial. Esa agua superficial también se va a desglosar, ¿sí? El agua superficial también se desglosa. Ese 1% del agua superficial, repito, se desglosa, ¿sí? ¿En qué se desglosa? Mírame, te lo digo porque no te lo coloco en la imagen, te lo digo. De ese 1%, solamente de ese 1%, hay un 1% que lo tienen los seres vivos, ¿sí? Lo tienes tú, lo tengo yo, lo tienen los animales. Un 1% más son aguas lóticas, ¿sí? Aguas lóticas. ¿Quién era el ejemplo clásico de las aguas lóticas? Los ríos. El 50% de ese 1% es agua lacustre, ¿sí? ¿Qué significa lacustre? Lagos, ¿verdad? Lagos, ¿sí? Un 10% de ese 1% es agua atmosférica y un 38% es agua que se encuentra libre en el suelo. Si te das cuenta, esa agua superficial tiene unas subdivisiones, ¿sí? Tiene unas subdivisiones, pero nosotros nos vamos a ir manejando solamente con este ejemplo de acá, ¿sí? Muy bien, pasamos ahora sí. Aquí tienes una imagen donde hemos colocado lógicamente a las masas oceánicas, los nombres de cada uno de los océanos, ¿sí? Lo hemos colocado, ¿sí? Comenzamos, mira, ven, vamos a ir mencionando ciertas características, ¿sí? Por ejemplo, si te preguntaran a ti, dinos en orden, ¿sí? Ordena, ¿sí? De mayor a menor superficie, ordena de mayor a menor superficie los océanos. Yo sé que tú te lo sabes, ¿sí? Yo sé que tú te lo sabes, ¿sí? Yo sé que tú me vas a decir, fácil, profe. Estaremos hablando del Pacífico, del Atlántico, del Índico, del Ártico y del Antártico, ¿verdad? Ahí lo hemos ordenado, ¿sí? Del que tiene mayor a menor superficie. Vamos a aprovechar que tenemos aquí en esta imagen la localización, ¿sí? La localización de los océanos para ir mencionando algunas características. Por ejemplo, a mí no me interesa que tú te sepas, ¿sí? Cuántos millones de kilómetros tiene cada una de las. Yo quiero que tú, para que puedas comprender quién tiene más y quién tiene menos, te aprendas porcentajes, ¿sí? Por ejemplo, el Océano Pacífico, ¿sí? El Océano Pacífico, él solito representa el 43% de las masas oceánicas. El Pacífico es el 43% del total, casi la mitad, ¿sí? Al Atlántico, quítale 20, ¿sí? Si el Pacífico tenía 43, lo que le corresponde al Atlántico, quítale 20. Es decir, estamos hablando que tiene 23%. Al Índico, ¿sí? Al Índico, quítale 3. Es decir, 23 menos 3, 20%. ¿Sí? 20%. Al Ártico, lo que has quitado, elévalo al cuadrado. Ese 3 que has quitado último, elévalo al cuadrado, será un 9%. ¿Sí? Y respecto al Antártico, ¿cuánto falta? Si el Pacífico tiene 43, el Atlántico tiene 23, el Índico tiene 20 y el Ártico tiene 9, lógicamente el Océano Glacial Antártico tendrá un 5%. ¿Sí? Precisamente con esto corroboramos, ¿sí? Que hemos ordenado del que tiene mayor a menor extensión de superficie, ¿sí? En esa imagen tú puedes observar claramente qué parte de cada continente va a bañar cada
uno de estos océanos, ¿sí? Tú lo tienes, pero a mí me interesa mucho más de qué costas baña, me interesa más la parte más profunda, que es la fosa, y alguna característica y o récord mundial. Pregunto yo, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Sí? La fosa que origina al mar más profundo. Repito la pregunta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se denomina la fosa que origina al mar más profundo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Hay una fosa, por la presencia de X fosa, tenemos el mar más profundo del planeta. ¿Sí? Voy a esperar unos segundos ahí en los comentarios, que tengo mi móvil al costado, para ver la respuesta de ustedes, ¿sí? Que están saludando nuevamente y yo los vuelvo a saludar a todos ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿alguno de ustedes tiene una idea de cómo se llama esa fosa, cómo se denomina esa fosa que origina el mar más profundo del planeta? ¿Sí? Gracias por la respuesta, Itamar, pero no es lo correcto. No es lo correcto. Gracias por responder, pero no es lo correcto. No, Alexandra, tampoco es lo correcto. No, no me digan fosa de las Marianas. Escucha la pregunta. La pregunta es, ¿cómo se llama la fosa que origina al mar más profundo? Si yo te hubiera preguntado, ¿cómo se llama la fosa más profunda? La respuesta que ustedes me han dado de las Marianas sería lo correcto. Pero yo no te he preguntado cómo se llama la fosa más profunda. Yo te he preguntado cómo se llama la fosa que origina el mar más profundo. Te doy una pista. El mar más profundo del planeta es el mar del Caribe. Ya tienes la respuesta, ¿verdad? El mar del Caribe se localiza en el Atlántico. ¿Y cómo se llama la fosa más profunda del Atlántico? La fosa de Puerto Rico. ¿Sí? Ahí ya te estoy dando una característica, te estoy dando un dato. La fosa de Puerto Rico, que se localiza en el Atlántico, origina al mar más profundo del planeta. Y ese mar más profundo es el mar del Caribe. ¿Sí? Es el mar del Caribe. Muy bien. Ahora sí, ya habiendo sacado eso de ahí, como muy bien han mencionado en los comentarios, ¿sí? La fosa más profunda del planeta, es la Mariana, ¿sí? Entonces tenemos, mira, ve, en el Pacífico, la fosa más profunda de las Marianas, que es la más profunda del planeta. En el Atlántico, la fosa más profunda es la fosa de Puerto Rico, ¿sí? Tiene poco más de 8.600 metros de profundidad, ¿sí? En el Índico, la fosa más profunda es la fosa de Java. En el Índico, la fosa más profunda es la fosa de Java. Tiene casi 7.500 metros de profundidad. En el Océano Glacial Ártico, ¿sí? La fosa más profunda se va a localizar en una zona denominada Eurasia, ¿sí? En el Ártico, la parte más profunda, ¿sí? Se va a localizar en una zona llamada Eurasia. Y en el Océano Glacial Antártico, a pesar de que hay algunas profundidades, bueno, tiene profundidad lógicamente, pero en los libros no suele mencionarse tanto, porque recuerda tú, ¿sí? Que el Océano Glacial Antártico está en función a la Antártida, baña única y exclusivamente las costas de la Antártida. Y tú y yo sabemos que la Antártida se caracteriza por ser un continente pulsante. ¿Qué significa continente pulsante? Que aumenta y disminuye su tamaño, ¿verdad? Su tamaño varía en verano y en invierno, entre 12 a 14 millones de kilómetros en verano a 30 millones de kilómetros en invierno, ¿sí? Conforme va llegando el invierno, se va congelando, va haciendo que vaya disminuyendo esa profundidad, ¿sí? Pero lo que sí vamos a hablar son características. Primera, vamos a ir en orden. Pacífico. ¿Por qué al Pacífico se le denomina Pacífico? ¿Sí? Se le denomina Pacífico, lógicamente, porque tiene las aguas más tranquilas, ¿sí? Otra característica del Pacífico, vamos a encontrar el mayor número de islas y el mayor número de volcanes, ¿sí? Y una característica más del Pacífico. Para eso pregunto, ¿quién es el primer país pesquero del mundo? ¿Quién es el primer país pesquero del mundo? Lógicamente, el primer país pesquero del mundo son los jaladitos. Es China, ¿verdad? Es China. ¿Y quién es el segundo país pesquero del mundo? Jugamos de locales. Estamos hablando del Perú, ¿sí?
Y todas esas características, ¿sí?, le pertenecen al Pacífico. O sea, quiero que tú entiendas que en el Océano Pacífico hay una gran concentración de recursos. ¿Sí? Hay una gran concentración de recursos. Recuerda tú que la China en promedio extrae 44.000 millones de toneladas al año. Es el primero en el planeta. ¿Sí? Y el Perú extrae más de 8.000 millones de toneladas. Hay una enorme diferencia, ¿no? 44.000 a 8.000 millones de toneladas. ¿Sí? Hay una gran diferencia, pero aún así somos el segundo país pesquero del mundo. ¿Sí? Esas son características. ¿Sí? Muy bien. Entonces, seguimos ahí, seguimos. Pasamos al Atlántico. ¿Sí? Cuando hablamos del Atlántico, primera característica es que tiene una forma de S. ¿Sí? Tiene una forma de S alargada. Ahora, ¿siempre se le va a llamar Océano Atlántico? No, ¿verdad? ¿Recuerdas tú que fundó Enrique el Navegante? Sí, vamos a relacionarlo con historia. ¿Te acuerdas de Enrique el Navegante? Yo sé que sí. Yo sé que tú estás pensando, estás recordando que Enrique el Navegante va a fundar una escuela náutica, ¿verdad? Esa escuela náutica tenía como objetivo adentrarse en un mar. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese mar? Fácil, se llamaba Mar Tenebroso, ¿verdad? Entonces, el Océano Atlántico antes era conocido como Mar Tenebroso, ¿sí? Ahora se le llama Atlántico, pero también se menciona que su nombre lo debe a la famosa ciudad perdida de la Atlántida, ¿sí? Característica del Atlántico, es el más importante a nivel comercial, ¿sí? Es el más importante a nivel comercial. Ahí tenemos, ¿sí? Encontramos, repito, en el Atlántico tenemos a la dorsal submarina más grande del planeta y desembocan los ríos más caudalosos, ¿sí? ¿Cuáles son los dos ríos más caudalosos del planeta? Lógicamente, uno es el Amazonas y el otro es el Congo, ¿sí? El Congo. Los dos ríos más caudalosos del planeta son el Amazonas y el Congo. Si te hubiera preguntado los dos ríos más extensos, me hubieras dicho Amazonas y Nilo. ¿Sí? Pero no te pregunté los ríos más extensos, te pregunté sobre los ríos más caudalosos. Estamos hablando del Amazonas en primer lugar y el Congo en segundo lugar. ¿Sí? Son los dos ríos más caudalosos y ambos se caracterizan porque están en el Atlántico. Ahí vierten sus aguas. ¿Sí? Pasamos al Índico. ¿Sí? El Índico se caracteriza porque tiene las aguas más cálidas, en promedio unos 30 grados de temperatura. ¿Sí? Se caracteriza porque es el más contaminado, ¿sí? Es el más contaminado, y vamos a encontrar aquí que sirve como vía de comunicación para lo que es los continentes de Asia, África y Europa. ¿Pero por qué? ¿Por qué sirve como vía de comunicación? Fácil. Pregunto yo, ¿qué se ha creado? ¿Qué tenemos dentro del Istmo de Egipto? ¿Sí? En el Istmo de Egipto hay un canal. Ese canal, te doy una pista, comunica el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Repito, ese canal comunica el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese canal? Es otro dato, ¿eh? Te estoy dando otro dato. Canal que comunica el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Tú me vas a decir que es el canal de Suez. ¿Sí? Es el canal de Suez. Entonces, esta comunicación sirve gracias al canal de Suez. Y la isla más grande del lugar es la isla de Madagascar. ¿Sí? Madagascar. Si pasemos al Océano Glacial Ártico, vamos a mencionar que se le conoce como Mar Mediterráneo Mundial. Ese es el apelativo que recibe, Mar Mediterráneo Mundial. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Encontramos dos tipos de geoformas principales. Yo soy malísimo para inglés, y si lo he pronunciado mal, discúlpame, pero tú ya estás llevando clases de inglés también con nosotros. Estamos hablando de los iceberg y los icefield, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los iceberg y los icefield? Fácil, que uno mató a Leonardo DiCaprio, ¿verdad? ¿Te acuerdas quién mató a Leonardo DiCaprio en el Titanic? ¿Sí? ¿El iceberg o los icefield? ¿Sí? Estamos hablando de los iceberg. Los icebergs son bloques de hielo. ¿Sí? Los icebergs son bloques de hielo. Y los icefield son campos de hielo. ¿Sí? Son dos geoformas diferentes. Y aquí encontramos a la isla de Groenlandia. Aquí vamos a hacer una detención porque es necesario acotar, mencionar algo. ¿Sí? Si tú vas a buscar en los libros de geografía, ¿sí? En los libros, repito, si tú vas a buscar en los libros, ¿sí?
tú vas a encontrar que la isla de Groenlandia se localiza tanto en el Atlántico como en el Ártico. ¿Sí? En realidad, la isla de Groenlandia se localiza, le pertenece, ¿sí?, a las aguas del Atlántico y del Ártico. Entonces, ¿por qué la estamos mencionando en el Ártico? Porque la mayor cantidad de territorio se va a localizar dentro del Ártico. Esa es la diferencia, pero en realidad se localiza en los dos, Atlántico y Ártico. Se localiza en los dos. Yo quiero que tú lo recuerdes. ¿Sí? Yo quiero que tú lo recuerdes. ¿Sí? Y por último, en el Océano Glacial Antártico, aquí encontramos los icebergs y los seismos más grandes del planeta y encontramos lógicamente el alimento del futuro. ¿Sí? ¿Cuál es ese famoso alimento del futuro? Que es el alimento de las ballenas. Estamos hablando del famoso krill, ¿verdad? Estamos hablando del krill. A continuación te dejo un pequeño cuadro, ¿sí? Te dejo un pequeño cuadro donde puedes observar en gran parte lo que hemos ido mencionando, ¿sí?, respecto a esta parte de los océanos. ¿Sí? Muy bien. Luego ya tú le pones pausa el video, le haces un screen, aunque igual, como ya tú bien sabes, todo este material se te va a enviar, ni bien termine la clase, se te envía al Classroom, ¿sí?, del curso. Se envía al Classroom. Muy bien. Seguimos entonces. Seguimos. Por aquí, los ríos, ¿sí? Tú y yo sabemos que los ríos son estudiados por la fluviología, pero también los ríos van a ser estudiados por la potamología. Hay dos ciencias auxiliares que van a estudiar los ríos. Estamos hablando fluviología y potamología, ¿sí? Son los dos. Aquí tenemos características rápidas de los ríos para no extendernos en esta parte. Origen de los ríos. Un río puede tener los siguientes orígenes. Origen por precipitación, origen glaciar, origen manantial, origen lacustre, o sea, lago, y origen fluvial. Origen fluvial significa que un río puede nacer de otro río. ¿Sí? Eso lo veremos luego en las características. ¿Sí? En ese origen por precipitación podemos incluir el origen niveo. ¿Sí? El origen niveo, ¿sí?, porque sigue siendo la nieve un tipo de precipitación. Cuando estamos hablando del cauce, estamos hablando que el cauce es aquella cavidad por donde pasan, por donde discurren las aguas del río. Y tú y yo sabemos que ese cauce, ¿sí?, no tiene una profundidad uniforme, tiene partes más profundas que otras, ¿verdad? Entonces, esa parte más profunda del cauce es conocida como talweg, ¿sí? Repito, la parte más profunda del cauce recibe la denominación del talweg, ¿sí? ¿Y qué es el curso? Es la distancia total que tiene el río desde donde nace hasta la desembocadura, desde la naciente hasta la desembocadura. Es toda esa distancia que recorre el río, ¿sí? Y tú y yo sabemos que el curso tiene tres sectores, superior, medio, inferior. Lógicamente, si yo te preguntara en cuál de las tres partes del curso el río es menos torrentoso, tú me vas a decir en el curso inferior, ¿verdad? Porque mientras más se acerque el curso del río a su desembocadura, a la parte final, va a perder torrentosidad, ¿sí? Va a ser menos torrentoso, ¿sí? Ahora, cada una de estas partes del curso recibe una denominación diferente. El curso superior recibe la denominación de juventud del río, porque ahí nace el río. El curso medio se le recibe la denominación de adultez del río. Y el curso inferior recibe la denominación de vejez del río, ¿sí? De acuerdo a las partes por donde va a estar atravesando este curso del río, recibe esas denominaciones. ¿Y qué es el caudal? Lógicamente es el volumen de agua que trae un río, ¿sí? Es el volumen de agua, ¿ya? Ahora, este caudal, ¿sí?, este caudal va a tener dos épocas, ¿sí? Una época donde tiene un máximo caudal que se le va a conocer como creciente, donde tiene el mínimo caudal que se le conoce como estiaje, ¿sí? Creciente es cuando tiene el mayor caudal, estiaje cuando tiene su menor caudal, mínimo caudal. Luego, ahí no figura, pero yo te lo digo, régimen, ¿sí? ¿Qué es el régimen? Es la variación en el caudal, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de régimen. Régimen regular y régimen irregular, ¿sí?
Cuando estamos hablando de un régimen regular, ¿significa que hay variación o que no hay variación? Régimen regular significa que sí hay variación. Siempre, siempre vamos a tener variación en el caudal del río. Pero, cuando esa variación es mínima, la variación es mínima, estamos hablando de un régimen regular, ¿sí? Cuando hay una gran variación, estamos hablando de un régimen irregular. Para que lo puedas completar, para que lo puedas, digamos, asimilar mejor, los ríos de la costa, ¿sí? Por ejemplo, el río Rímac, el río Chillón, ¿sí? Son ríos costeños, ¿verdad? Estos ríos no tienen el mismo régimen todo el año, ¿verdad? Las variaciones en el caudal son notorias, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de un régimen irregular. Cuando hay una gran variación, régimen irregular. Cuando hay una mínima variación, como los ríos de la cuenca del Amazonas, ¿sí? Ahí estamos hablando de un régimen regular, ¿sí? Regular, mínima variación. Irregular, hay una gran variación. Luego, desembocadura. Es la parte final, cómo desemboca el río, ¿sí? Y un río puede desembocar de dos maneras. Yo siempre lo he dicho así para que más o menos se acuerden. Desemboca como varón o como mujer. Como varón o como mujer. El varón, cuando está molesto, el varón, cuando está molesto, ¿qué lanza? Un puñete, ¿verdad? Imagínate, ¿sí? Todo mi brazo, no se ve la cámara, se ve, sí. Imagínate, esta parte es la naciente del río, ¿sí? Lo que nace. Todo él, hasta mi brazo, toda esta parte de mi brazo, ¿sí? Es el curso, el recorrido del río. Y mi puño, ¿sí? Mi puño es la parte final, donde el río va a desembocar, ¿sí? Entonces, desembocadura en estuario, al final, mira, ven, sigue siendo un solo canal, ¿sí? Un solo canal, varón, estuario, un canal. En cambio, desembocadura en delta se ramifica varios canales, ¿sí? Entonces, repito, ¿sí? Un canal, varios canales, estuario, delta, varón, mujer, ¿sí? Quiero que más o menos trates de relacionarlo, ¿sí? Estuario, delta, un canal, varios canales, ¿sí? Luego, afluente, ¿sí? Es cuando un río secundario vierte sus aguas en un río principal, ¿sí? Cuando un río secundario vierte sus aguas en un río principal. Y efluente es cuando de un río secundario se va a formar de un río principal. Luego tendremos una imagen para poder ver mejor esta parte. Y la confluencia y la unión de dos o más ríos. Y precisamente la imagen, para no dilatar el tiempo, está aquí, ¿sí? En la parte superior izquierda, por donde están ustedes, en la parte superior izquierda tienes el afluente. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese afluente? El río secundario está vertiendo sus aguas en el río principal, ¿sí? En el afluente es cuando un río secundario vierte sus aguas en un río principal. En el efluente es cuando de un río principal, ¿sí? Por alguna desviación que vamos a tener en el cauce del río, se va a formar un río secundario, ¿sí? Ahí tienes en la imagen. Y en la confluencia estamos hablando de la unión de dos o más ríos. Aquí en confluencia no hablamos de un río principal ni un río secundario. Ambos ríos tienen igual importancia, ¿sí? Pero solo que esta unión de estos dos ríos forma un río con un diferente nombre. Como por ejemplo, ¿sí? Como por ejemplo, el Paucartambo con el Chanchamayo. ¿Te acuerdas tú? Porque esta parte ya la hemos visto. Hidrografía peruana ya la hemos hecho. Paucartambo con el Chanchamayo. ¿Qué formaban? Al Perené. Por ejemplo, el Paucartambo puede ser el río A. El Chanchamayo puede ser el río B. La unión de ellos dos me forman el Perené, ¿sí? Entonces, eso yo quiero que tú recuerdes, ¿sí? Que tú recuerdes. Muy bien, pasamos ahora a completar. Cuenca. ¿Qué es una cuenca? Es aquella área donde se desplaza un río. Es toda una área geográfica donde vamos a encontrar todo un sistema, ¿sí? Es todo un sistema. Todo lo que hemos hablado sobre los ríos lo encontramos en la cuenca. Tiene afluentes, tiene efluentes, tiene de todo, ¿sí? Es toda una gran región hidrográfica, ¿sí? Ahora, ojo, un río puede formar su propia cuenca. Sí, un río puede formar su propia cuenca, por supuesto, no lo dudes. Pero donde hay una gran cantidad de ríos, siempre tiene que haber un río principal, ¿sí? Como por ejemplo la cuenca del Amazonas.
hay varios ríos que vierten sus aguas en él. Él es el río principal, ¿sí? Entonces, de acuerdo a dónde ese río principal vierta o desagüe sus aguas, estamos hablando de 3 tipos de cuencas. Cuando ese río principal vierte sus aguas fuera del continente, estamos hablando de una cuenca exorreica, fuera del continente, exo, ¿sí? Cuando ese río vierte sus aguas dentro del continente, estamos hablando de una cuenca endorreica. Y cuando las aguas del río se evaporan, se filtran, estamos hablando de una cuenca arreica, ¿sí? Arreica. Esas son características, ¿sí? Muy bien. Seguimos por acá. Veamos precisamente ríos más largos por continentes. Permítanme tomar agüita. Bueno, en realidad es limonada, pero ya. Veamos, ¿sí? Aquí ya lo tienes. Ya lo tienes en la imagen, está clarísimo, clarísimo. ¿Sí? Estamos viendo ríos más largos por continentes. Como en América jugamos de locales, lo hemos dividido en los 3 sectores. En América del Norte, el río más largo es el Mississippi, ¿sí? El río más largo es el Mississippi, aunque en realidad hablamos de un sistema, Mississippi-Missouri, eso es lo real, pero con que tú te acuerdes del Mississippi es más que suficiente. Luego, en América Central, entre Guatemala y México, para ser más exacto, tenemos al Usumacinta, ¿sí? Al Usumacinta, perdón. ¿Sí? Entre Guatemala y México tenemos al Usumacinta, ¿sí? Y lógicamente, Perú, Brasil, tenemos al Amazonas, ¿sí? En Europa tienes al río Volga, ¿sí? No te olvides que el río Volga le pertenece a Rusia, a la Rusia europea. ¿Y por qué se caracteriza el río Volga? Fácil, porque desemboca, ojo, el río Volga, ¿sí? Que se encuentra en la Rusia, en la zona europea, desemboca en el lago más extenso del planeta. ¿Y cómo se le conoce? ¿Cómo se denomina el lago más extenso del planeta? Fácil, mar Caspio, ¿sí? Entonces, repito, ¿sí? El río Volga, que es el río más extenso, el río más largo de Europa, desemboca en el lago más extenso del planeta, que es el mar Caspio, ¿sí? Lógicamente, en África tendremos al río Nilo, ¿sí? En Asia tienes al Yangtze-Kiang. Si tú no le quieres decir Yangtze-Kiang, no hay problema. Le puedes decir únicamente Yangtze, el mismo río, ¿sí? El Yangtze-Kiang es conocido también como Yangtze. Y si no le quieres decir Yangtze, tampoco hay problema. Le puede decir río azul, ¿sí? O le dices Yangtze-Kiang, o le dices Yangtze, o le dices río azul. Y en Oceanía, prácticamente en Australia, estamos hablando de Murray. En realidad pasa igual que en el Mississippi, porque hablamos de un sistema fluvial, Murray-Darling, ¿sí? Murray-Darling, ¿sí? Pero, aunque te acuerdes de Murray, más que suficiente, ¿sí? Ahora, recuerda tú que hace un momento hemos hablado de la desembocadura. Estuario un canal, delta varios canales, ¿sí? Estuario un canal, delta varios canales. ¿Cómo se llama el río que tiene el estuario o que forma el estuario más extenso del planeta? Estamos hablando del río de la Plata, ¿sí? El río de la Plata, que se forma por la confluencia del Uruguay y del Paraná, ¿sí? El Uruguay y Paraná confluyen y forman el río La Plata, ¿sí? ¿Y cómo se llama el río que forma el delta más extenso del planeta? Fácil, te doy una pista. El río que forma el delta más extenso del planeta es un río sagrado para los hindús. ¿Es un río sagrado para los hindús? Yo sé que tú ya te acordaste. Yo sé que tú me vas a decir, fácil, profe, estamos hablando del río Ganges, ¿verdad? Ahí te estoy mencionando uno y otro río, ¿sí? Muy bien. Luego, ¿sí? Luego pasamos a los lagos. Lógicamente, nosotros sabemos que los lagos son estudiados por la limnología, ¿sí? Y según su origen tenemos 5 tipos de lagos. Tienen lagos tectónicos, o sea, te digo el lago y la característica, ¿sí? Porque por las puras no está escrito. Los lagos tectónicos, por ejemplo, se caracterizan porque son los lagos más profundos. Los lagos tectónicos se caracterizan porque son los lagos más profundos. Los lagos del tipo glacial son los más abundantes del Perú y del mundo. Repito, tectónicos más profundos. ¿Sí? Tectónicos más profundos. ¿Y cuál es el lago más profundo del planeta? Es el lago Baikal. El lago más profundo del planeta es el lago Baikal, que queda en Rusia. ¿Sí?
Repito, lagos glaciares son los más abundantes. Lago residual, producto de mares antiguos. Un momentito. ¿Cómo pueden existir lagos producto de mares antiguos? Fácil, fácil. Recuerda tú que nuestro planeta ha pasado por 3 grandes procesos. ¿Sí? Grandes procesos de erupción volcánica, que en este momento no me interesa. Lo que sí me interesa son los otros 2 grandes procesos. Transgresiones marinas y regresiones marinas. ¿Sí? Desde hace unos 4.650 millones de años, cuando estaba formándose nuestro planeta, ¿sí? Recuerda tú lo siguiente, ¿sí? Los continentes estaban elevándose, los continentes comenzaron a elevarse. Ocurre la transgresión marina. ¿Qué significa transgresión marina? Que el mar transgrede, que el mar invade el continente. Pero en el continente van a haber zonas hundidas, van a haber depresiones, ¿verdad? Entonces, en esas depresiones, cuando el mar lo invade, ahí se va a acumular las masas oceánicas. Luego, esos procesos de regresión marina originan que el mar regrese a la normalidad. Pero, ¿qué va a pasar con esa agua que ya se había depositado, que ya se había contenido en esa depresión? Pues se va a quedar, ¿verdad? Luego continúa elevándose y ahí vamos a tener un ejemplo de cómo se pueden formar los lagos de tipo residual, ¿sí? Luego, los lagos de barrera. Ojo, los lagos de barrera son los lagos más peligrosos. Son lagos temporales. ¿Y dónde se pueden formar? ¿Dónde podemos encontrar estos lagos de barrera? Fácil, en el cauce obstruido de los ríos. ¿Sí? En algún momento, en alguna parte del cauce, ¿sí? Va a haber una obstrucción. Esa obstrucción va a generar el acumulamiento paulatino de las aguas, ¿sí? Hasta que luego esa fuerza del agua rompa con esa obstrucción y comienza la inundación de la zona. Por eso son los lagos más peligrosos. Y los lagos de herradura se forman en los ríos secos, los ríos abandonados, ¿sí? En la costa, en la Amazonía peruana, esos lagos de herradura se le conoce como cochas, se le conoce como tipiscas, ¿sí? Entonces repito, tectónicos, profundos. Glacial, más abundantes. Residual, mares antiguos. De barrera, son los más peligrosos, ¿sí? Y herradura en los ríos secos. Luego, aquí, rapidito, lagos más extensos por continentes, ¿sí? En América del Norte tienes el lago Superior. Ojo, ojo, tú y yo sabemos que el lago Superior pertenece a ese grupo de los grandes lagos. En América del Norte, ¿sí? Entre Estados Unidos y Canadá, tenemos la región de los Grandes Lagos. Y el más grande de esos grandes lagos, estamos hablando del lago Superior, ¿sí? El lago Superior es el más grande de los grandes lagos, ¿sí? Y es el lago de agua dulce más extenso del planeta. Lago de agua dulce más extenso del planeta. En América Central tienes el lago Nicaragua y en América del Sur tienes a Maracay. Sí, el Maracaibo es más extenso que el Titicaca, ¿sí? Luego, en Europa tienes a Ladoga, que al igual que el Volga, le pertenecen a Rusia. Luego, en Asia tienes al famoso Mar Caspio, que es el lago más extenso del planeta. En Asia, en África tienes al lago Victoria. Ojo, ojo, del lago Victoria y el lago Alberto nace el río Nilo. Repito, del lago Victoria más el lago Alberto nace el río Nilo. Pero de repente tú no encuentras Victoria más Alberto. Tú puedes encontrar Victoria más Eduardo. No hay problema, porque el lago Alberto es conocido también como lago Eduardo. Entonces, del lago Victoria más el lago Alberto o lago Eduardo, porque es el mismo, ahí van a ser el río Nilo, ¿sí? Y en Oceanía, en lo que es Australia, tienes el lago Eire. Lago Eire, ¿sí? Muy bien. Seguimos por aquí. Las corrientes marinas. Corrientes marinas. ¿Por qué se van a formar estas corrientes marinas? Fácil, acción de los vientos, el movimiento de rotación de la Tierra, la diferencia de densidad, la diferencia de temperatura, la diferencia de salinidad, etc. ¿Sí? Tipo de corrientes, tenemos 2 tipos de corrientes, corrientes frías y corrientes cálidas. Aquí tú tienes en este cuadro, te lo he colocado facilísimo, ¿sí? Una que otra corriente, no son todas. Porque cuando hablamos de corrientes, estamos hablando, si la memoria no me falla, de unas 26, 27 corrientes principales. Entre 26 a 27 corrientes principales, si la memoria no me falla, ¿sí?
Entonces, no son todas, pero te hemos colocado ejemplos de las que suelen ser más conocidas, ¿sí? Ahora, ¿cuál será de una u otra manera, la corriente más importante? Mira, ven, te doy una pista. Se localiza en el Océano Atlántico, ¿sí? La corriente más importante se localiza en el Océano Atlántico. Y yo sé que tú ya te diste cuenta, porque está resaltadita, ¿verdad? Un rojo un poquito más intenso. Estamos hablando de la corriente de Gulf Stream. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esta corriente de Gulf Stream? Si tú no dices Gulf Stream, no hay problema. ¿Sí? Repito, soy pésimo en inglés. ¿Sí? No hay problema. Le puedes decir corriente del Golfo. ¿Y por qué esta corriente del Golfo es importante? Fácil, porque los científicos han determinado que cuando esta corriente comienza a enfriarse, porque es una corriente de agua cálida, comienza a enfriarse, significa que nuestro planeta está ingresando a ese proceso lento que dura miles de años, conocido como glaciación. ¿Sí? Repito, cada vez que esta corriente del Golfo, ¿sí?, que queda en el Atlántico Norte, en el Atlántico Boreal, por la zona de Europa, comienza a enfriarse, significa que ingresamos a ese proceso lento llamado glaciación. Y en las 2 últimas décadas, esa corriente ha disminuido su temperatura. Es decir, a decir de los científicos, de los entendidos en la materia, estamos ingresando a ese proceso lento llamado glaciación. Claro que en la actualidad hay alguien que contrarresta a esta glaciación, que es el calentamiento global, ¿verdad? Va a ser que ese proceso de glaciación va a llegar igual, pero se va a demorar un poco más. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos por aquí a los mares. ¿Sí? Esta imagen es simple, sencilla, pero es básicamente fundamental para poder recordar, identificar los 3 tipos de mares que tenemos. ¿Sí? En la parte de medio, no sé, medio mostaza, no sé de qué color lo verán ustedes, ¿sí? Ahí tú puedes identificar la parte continental y en la parte media celestito o media turquesa, me dirán algunos, estamos hablando de las masas oceánicas, ¿sí? Mira, ven, vamos a tener 3 tipos de mares. Ese mar, ¿sí?, se localiza libre como el viento, peligroso como el mar, ¿sí?, o está cerrado. ¿Por qué se caracteriza ese mar que se ubica en la letra A? ¿Sí? Lógicamente es un mar cerrado. Ojo, los mares del tipo mediterráneos. Los mares del tipo mediterráneos son mares cerrados. ¿Sí? Ejemplo, el mar Mediterráneo. Lógico. ¿Sí? A él tiene su nombre. ¿Sí? Mares cerrados. En B, son mares libres. Estamos hablando de mares abiertos. Y cuando hablamos de mares abiertos, estamos hablando de mares epicontinentales, ¿verdad? Mares epicontinentales. ¿Sí? Bien, como el mar peruano, que es el mar que tiene la mayor biodiversidad del planeta. Y luego, mares que rodean a las islas, estamos hablando de mares insulares. Aquí tú tienes un cuadro. ¿Sí? Aquí tienes un cuadro donde hay un poco más de información de lo que hemos hablado. Recuerda tú que los mares son estudiados por la talasología. Ahí tienes las características. ¿Sí? Tienes, por ejemplo, te he colocado dentro de los principales mares del mundo, el mar más extenso, que es el mar del Coral, que queda en lo que viene a ser Oceanía. El mar del Coral queda en Oceanía, ¿sí? Está dentro del Pacífico. El mar más salado, que es el Rojo, el mar más cálido, que es el Rojo, el menos salado, que es el Báltico, el más antiguo, que es el Mediterráneo, el de mayor biodiversidad, que es el mar peruano. Si te hubiera colocado el mar más contaminado, te hubiera tenido que colocar 2. ¿Por qué? Porque algunas informaciones tú vas a encontrar que el mar más contaminado, ¿sí?, es el Báltico y en otra encuentras al Mediterráneo. ¿Sí? En realidad los 2 son los más contaminados, tanto el Báltico como el Mediterráneo. Luego no te lo coloqué porque quiero preguntarte, ¿sí?, aunque yo sé que tú te vas a acordar, ¿sí?, ¿cuál era el mar más profundo? Yo sé que eso ya quedó interiorizado en ti, ¿sí? El mar más profundo, estamos hablando del mar del Caribe. No te olvides que es el más profundo debido a la fosa de Puerto Rico. ¿Sí? Muy bien. Ahora, mira, ven. Una cosa es mar y otra cosa es lago. Yo sé que tú lo sabes, pero ¿por qué hago esta pregunta?
Fácil, porque muchos se confunden en lo que yo te voy a indicar a continuación. Se preguntan, ¿mar más salado? Bueno, tú ahorita estás viendo que es el rojo. Pero, ¿en qué viene la confusión? ¿Cuál es el lago más salado? El lago más salado es el Mar Muerto. De ahí viene la confusión. Lago más salado es el Mar Muerto. Mar más salado, como está en la imagen, es el Mar Rojo. ¿Sí? ¿Por qué se confunden? Por la palabrita mar. ¿Sí? Ahí es donde muchos caen. ¿Sí? Una cosa es lago. Si hablamos de lago es el muerto. Lago es el muerto, es el mar muerto. Lago más salado es el mar muerto, ¿sí? El lago, ¿sí? Pero si hablamos de mar, es el rojo, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Claro que las aguas más saladas del planeta se ubican dentro de la Antártida, ¿sí? En la Antártida están las aguas más saladas del planeta. Es un pequeño lago que tiene una impresionante profundidad de 10 centímetros, ¿sí? Es una cosita, ¿sí? Es una cosita. Muy bien. Seguimos entonces. Pasamos por aquí las olas. Y ya estamos terminando básicamente. Las olas. Las olas lógicamente se originan por acción del viento, por acción de los sismos, los tsunamis, sí, lógico, sí, que no, yo sé que no quieres vivirlo, y olas por contacto. Las olas por contacto es aquella ola que se forma por la agua del río, esa desembocadura, cuando el río va a verter sus aguas en el océano, ¿sí? Esa fuerza con que va a caer respecto al mar, ahí se van a formar las olas de contacto, ¿sí? Olas de contacto. Y tenemos dos tipos de olas, oscilación y traslación. Ahí tú tienes las características. Oscilación, mar adentro, tiene poca altura, tiene una gran longitud, que significa que abarca gran cantidad de área, ¿sí? Tiene mayor velocidad, pero no traslada agua. No te va a trasladar agua. En cambio, la de traslación cerca al litoral, ella sí traslada agua. Por eso debe su nombre. Las olas de traslación, a eso deben su nombre, ¿sí? Trasladan agua, ¿sí? Van a trasladar agua, ¿ya? Y tienen el gran poder erosivo. ¿Sí? Luego, en estas olas de traslación también se puede llegar a formar lo que es la resaca. ¿Qué es la resaca? Es aquella ola que hace que el bañista se adentre hacia el mar, ¿sí? Entonces, más o menos para que tengas una idea. ¿No te ha pasado? Que no es exactamente lo mismo, pero para que más o menos tengas una idea. Cuando estás ahí paradito, 12, 20 metros, un poquito más adentro, cuando te vas a la playa, ¿sí? Revienta la ola y cuando estás regresando tú no sientes como que te jala, ¿verdad? Que te jala mar adentro, más o menos algo así se siente como la resaca. Pero mientras más adentro estés, pues te va a jalar más, ¿ya? Muy bien. Luego tiene las partes de la ola. La parte más elevada de la ola se le conoce como cresta. La parte más baja de la ola se le conoce como valle. Si tú no le quieres decir valle, no hay problema. Le puedes decir seno. La parte más baja, la parte más profunda de la ola es conocida como valle o seno. Y la distancia que tenemos de cresta a cresta, se le conoce como longitud de ola, ¿sí? Esta es la parte más alta, valle o seno es la parte más baja, y longitud de ola es aquella distancia que hay de cresta a cresta, ¿sí? Luego, las mareas, ¿sí? Las mareas, ya para prácticamente ir finiquitando y comenzar la pregunta, ¿sí? Cuando hablamos de las mareas hablamos flujo y reflujo. Flujo y reflujo. El flujo es el ascenso de las masas oceánicas, el reflujo es el descenso, ¿sí? Entonces, el máximo ascenso de las masas oceánicas se le conoce como pleamar, ¿sí? Se le conoce como pleamar, y el mayor descenso se le conoce como bajamar. Esa distancia que vamos a encontrar entre lo que es pleamar y bajamar es conocida como amplitud de marea, ¿sí? Se le conoce como amplitud de marea. Cuando hablamos de las mareas, también hablamos de marea viva y marea muerta, ¿sí? La marea viva es cuando encuentras esa conjunción entre lo que es la Tierra, Selene y el Sol. Selene es nuestro satélite, la Luna, lógicamente. Ahí va a haber una mayor cantidad de marea, ¿sí? Marea viva, hay mayor marea. Y la marea muerta es cuando se forma una cuadratura, se forma un ángulo de 90 grados. Puede ser, por ejemplo, Selene, la Tierra y el Sol. Selene, la Tierra y el Sol, ¿sí? Se forma un ángulo de 90 grados.
¿sí? Nosotros sabemos que la atracción gravitacional de Selene, que es la Luna, y el Sol forman las mareas, ¿verdad? Entonces, si aquí está la Tierra, Selene está acá, repito, entonces va a querer generar un pleamar, un ascenso de la marea, pero por este lado del Sol va a contrarrestar, entonces no se va a producir marea. Por eso se menciona que es una marea muerta, es conocida también como cuadratura. En cambio, la marea viva es la famosa cisigia. Repito, marea viva es la cisigia, marea muerta se le conoce como cuadratura lunar, ¿sí?